Hola, ¿qué tal? Este es el video correspondiente a la lección 5 del manual Hasta que todos lleguemos. La lección de hoy se llama Dios nos habla. Espero que hayas seguido los primeros 4 videos y puedas disfrutar, entender, comprender y sobre todo edificarte con esta quinta lección. La primera cosa que debemos saber, debemos tener claro, es que hay un medio a través del cual Dios nos habla. Dios nos habla a través de la Biblia. Ahora, ¿pero de dónde viene la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 nos contesta la pregunta: ¿qué porcentaje de la Biblia proviene de Dios? Dice Segunda de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso, como tú verás, es muy claro. ¿Qué porcentaje de la Biblia proviene de Dios? 100%. Inspirada quiere decir que Dios dirigió a los que escribieron, ¿de acuerdo? Dios los inspiró, Dios los dirigió y los guió de tal manera que las palabras que usaron son las que Dios quiso que escribieran. Ellos no escribieron algo que ellos no querían escribir y también algo que Dios no quisiera que escribieran. ¿De acuerdo? Inspirada quiere decir Dios dirigió a estos escritores y los guió de manera que usaron las palabras que Dios quiso que usaran. Ahora, ¿de dónde viene la Biblia? Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De acuerdo a este pasaje, nosotros podemos decir que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no hubo alguien que dijo: yo quiero decir, yo quiero hacer, yo quiero estipular. No, todo fue por Dios. ¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? Dios es el verdadero autor de la Biblia. Entonces, ¿podría existir algún error en ella? Evidentemente, no. ¿Puede haber algo en ella que viene de la voluntad y mente de un escritor humano? Tampoco. Todo está escrito por la voluntad de Dios. Todo está escrito por, por y proviene de Dios. ¿De dónde viene la Biblia? Sus 40 escritores vivieron en distintas épocas y lugares y tuvieron distintas preparaciones. Sin embargo, hay unidad en todas las partes de la Biblia, a pesar de que fueron hombres muy diferentes los que escribieron, pero resulta así porque su autor verdadero es solo uno: Dios, el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la formación de la Biblia terminó al final del primer siglo, cuando fue escrita la última parte de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Desde aquel tiempo, muchos han tratado de dar importancia a sueños, visiones, tradiciones u otros mensajes de hombres, pero nunca podrán tener la categoría de ser palabra de Dios. Sin embargo, solamente de este libro, la Biblia, Dios ha dicho que es inspirado, o sea que es la voz autoritativa de Dios. Habrá personas que tengan mucha sabiduría, por supuesto, conozco yo muchas personas, muchos amigos míos incluso, que tienen mucha sabiduría, pero nunca podrá su voz ser la autoritativa voz de Dios. Esto es muy importante. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? La Biblia está conformada por 66 libros. Después de que se canonizaron, se dividieron cada libro en capítulos y cada capítulo en libros. Estas divisiones nos ayudan a ver la forma en que está ordenada y nos ayuda a encontrar un pasaje más. ¿Qué quiere decir eso? Nos da cierto orden para poder buscar y encontrar los diferentes pasajes de la Biblia. Eh, la gran división es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros, en el Nuevo Testamento 27. El Antiguo Testamento nos trata sobre el tiempo antes de Cristo, el Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo y el tiempo después de Cristo. Las divisiones mayores del Antiguo Testamento son la ley, Génesis a Deuteronomio, la historia de Israel de Josué a Esther, la poesía de Job a Cantares y la profecía de Isaías a Malaquías. Ojo, en este caso el Señor Jesús hace una división un poco diferente a esta. El Señor Jesús dice: la ley, Moisés, perdón, sí, la ley es Moisés. ¿Qué dice Moisés? Decía, la ley,
los profetas y los salmos. La ley, la historia de Israel, hay que decirlo, era parte de la profecía. ¿De acuerdo? Ese es el único apartado de Josué a Esther dentro del tiempo que nos da el Señor Jesús. La profecía estaba metida ahí. La historia de Israel. Ellos no consideraban en ese sentido historia como nosotros lo considerábamos. Ellos consideraban profetas a todos los que habían estado antes de los mismos profetas. Por el Nuevo Testamento. Las divisiones mayores son historia de Cristo, evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, historia de la iglesia, el libro de Hechos, enseñanzas, todas las cartas, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, son cartas de iglesias, a personas, y la profecía de Apocalipsis. Estas son las grandes divisiones que encontramos en la Biblia. Fácilmente. La Biblia presenta la situación del hombre y la solución que Dios ofrece. Si tú quisieras tener un resumen de lo que nos da la Biblia, es este. La Biblia presenta la situación del hombre y la solución que Dios ofrece. ¿Qué hace la Biblia en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Biblia nos alimenta espiritualmente. ¿Con qué se compara la Biblia en 1 de Pedro 2.2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Con qué se compara la Biblia? Con leche, con el alimento espiritual. Si no nos alimentamos con ella, ¿qué nos pasará espiritualmente? Bueno, nos pasará lo que le pasa a los niños que no comen. Tendremos anemia espiritual. Estaremos a punto del colapso. ¿Qué hace la Biblia en nuestras vidas? Además de esto, la Biblia nos guía en la vida diaria. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la Biblia nos puede guiar, me puede guiar en mi vida diaria. Es una guía, es una lámpara en la cual me va a dirigir, me va a permitir caminar. Lumbrera mi camino, me alumbra en donde yo esté, me lleva por donde yo esté. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar mi camino, para que yo pueda ver por dónde ando. ¿Qué hace la Biblia en nuestras vidas? La Biblia también nos ayuda a no pecar. Salmo 119, 111 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única manera en la cual nosotros podemos dejar el pecado como un hábito es guardando los dichos del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la clave importante para no pecar contra Dios? La clave importante para no pecar contra Dios es guardar su palabra. Además de esto, la Biblia nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la Biblia, el fin de la palabra de Dios es que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que alcancemos ese estándar, esa estatura espiritual, que podamos estar preparados para toda buena obra. 4 cosas que la Biblia nos hace, que la Biblia dice, de acuerdo a este pasaje, para que nosotros podamos crecer y estar totalmente preparados en la vida cristiana. 1, nos enseña. 2, nos redarguye. Redarguir es que nos revela, nos inquieta en nuestro corazón y nos dice, cuidado, cuidado, estás pecando, te estás equivocando. Nos corrige también y nos instruye. Nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios. Redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende cuando hemos pecado, es lo que te decía hace un momento, te prende las luces de alerta, cuidado, te estás equivocando, te estás alejando de Dios. Ahora, ¿cómo sacamos provecho de la Biblia? La primera cosa que quiero que pienses es que sacamos provecho de la Biblia escuchándola. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando yo escucho la palabra de Dios, yo empiezo a tener fe. Mi fe crece, mi fe se fortalece.
Por eso es importante escuchar, no solamente leer, también escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios nos ayuda a aumentar nuestra fe. Hay varias maneras de escuchar la palabra de Dios, como asistir a reuniones en tu iglesia, oír mensajes bíblicos y cosas semejantes. Debemos tener cuidado en escuchar la palabra de Dios. Debemos hacerlo bien. ¿Cómo sacamos provecho? También sacamos provecho de la Biblia leyéndola. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado quiere decir extremadamente feliz, dichoso. Por mucho feliz es alguien que se desborda de felicidad. ¿Quién va a ser? El que lee la palabra de Dios. Tú quieres ser bienaventurado, lee la palabra de Dios. Dice, los que oyen, dice, y guardan las cosas que están escritas. No solamente debemos leer, debemos también guardar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Cómo se describe a la persona que lee la palabra de Dios? Bienaventurado, dichoso. También sacamos provecho de la Biblia estudiándola. Hechos 17:10-11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, estudiando, escudriñando, haciendo un análisis de lo que la Biblia dice, por qué lo dice, para qué lo dice, qué es lo que me sirve a mí, qué es lo que me ayuda a mí. Todo esto quiere decir escudriñar las escrituras. Y estos hombres de Berea eran muy nobles. Estos versículos nos dice qué es lo que ellos tenían. Examinaban diariamente la Biblia. Ojalá seamos como los de Berea. Hay varias formas sencillas que pueden ayudarnos a aprender mejor el contenido de la palabra de Dios. Ahora bien, también algo que podemos hacer es memorizar la palabra de Dios. Salmo 37, 30 y 31 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalan. Si la ley de Dios está en nuestro corazón, nuestros pies no resbalarán. Si la ley de Dios está en nuestro corazón, la boca de nosotros, si somos justos, hablará también sabiduría y nuestra lengua hablará justicia. Eso es si nosotros memorizamos la palabra de Dios. Si nosotros no memorizamos la palabra de Dios, seguramente nunca podremos tener una boca de justos. Tratemos de memorizar al menos un versículo por semana. De esa forma, nuestro acervo, déjame decirlo, de memoria de la palabra de Dios será cada vez más grande y más fructífero para con nosotros. Elige versículos claves que tengan un significado especial para tu propia vida. Hay algunos pasajes que son de por sí muy especiales, muy buenos, diferentes a otros que nos ayudan en otras circunstancias. Aquel pasaje que ha hablado a tu vida, que ha tocado tu corazón, que sientes como el Señor mueve tu vida, ese pasaje, memorízalo. De esa forma podrás meditar en estos pasajes durante todo el día, de cuando en cuando. También cuando estás hablando con otra persona sobre lo que has aprendido de la Biblia, tú podrás tener estos pasajes en tu memoria y compartirlo con él. También debemos meditar en la palabra de Dios. Al terminar de leer o memorizar un pasaje, tómate tiempo para pensar en él y en lo que dice para tu vida. No se te olvide hacer una aplicación práctica a tu vida. También es un buen momento para pensar en la manera en que vas a poner en práctica lo que aprendiste. Recuerda, la palabra de Dios no es solamente para tener un conocimiento intelectual, es para practicar lo que nosotros aprendemos. Escribe el consejo y la promesa dadas en Josué 1:8 usando tus propias palabras. Fíjate lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando, después de que de día y de noche medites en la palabra de Dios para guardar y hacer. Ojo, no pierdas de vista esto, guardar
y hacer. No solamente es guardar, no solamente es tener almacenado intelectualmente el conocimiento, es hacer. Entonces haremos próspero nuestro camino y nos saldrán bien todas las cosas. Ahora, sacamos provecho de la Biblia enseñándola a otros. Después de aprender algo de la Biblia, Dios desea que ayudemos a otros a entender los principios que hemos aprendido. No se te olvide compartirlos. Podemos enseñar a nuestra familia, compartir también un principio de estos que hemos aprendido con un amigo o un pariente. Hay 4 pasos que hizo Esdras en la siguiente escritura. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 1. ¿Qué hizo? Preparó su corazón. 2. Para inquirir, para estar encima del texto, para estar estudiando el texto con toda diligencia, también para cumplir. No se trata solamente, y esto lo he repetido durante varias veces, lo vuelvo a repetir de nuevo, no se trata solamente de conocer, se trata de practicar la palabra de Dios y también para enseñar a otros. 4 cosas que nos deben servir a ti y a mí, que debemos practicar estas 4 cosas y podremos tener un provecho óptimo de la palabra. ¿Cómo sacamos provecho de la Biblia? De acuerdo a esto, también sacamos provecho de la Biblia obedeciéndola. Si leemos Santiago 1:22 al 25, dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué pasa a la persona que aprende la Biblia pero no pone en práctica lo aprendido? Se está engañando a sí mismo, no está obedeciendo la palabra de Dios, se engaña a sí mismo. ¿Y cuál es la promesa para la persona que aplica en su vida lo que aprende? Fíjate el versículo 25. Este será bienaventurado en lo que hace, será extremadamente feliz, será dichoso en todo lo que hace. Esto es muy importante, por eso tú y yo debemos no solamente leer, no solamente escuchar, debemos aplicar lo que hemos aprendido, debemos obedecer la palabra de Dios para que tenga en ese sentido el beneficio completo para nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra. Espero que esta lección haya sido de bendición. Nos vemos en la siguiente lección, en la lección número 6. Hasta luego.